Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Luis Bravo. En esta ocasión les traigo un nuevo video que espero les guste mucho. Los libros más influyentes de la historia. Primera parte. Pero antes quería agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Ya son más de 110 suscriptores en menos de un mes. Les envío un gran saludo desde acá. Bueno, comencemos. Como todos sabemos, la historia universal es el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Pues bien, en esta evolución constante, diversos factores han influido, como los económicos, religiosos o descubrimientos novedosos. Así, de la misma manera, hay libros que por su contenido han dejado una huella imperecedera en los pueblos, tanto como fundamentos de ideologías o como fuentes de inspiración para provocar cambios en la sociedad, tales como revoluciones, guerras o hasta nacimiento de nuevas naciones. En esta primera parte abordaré los libros religiosos y filosóficos que más han influido en la historia de los pueblos. Comencemos. Los libros fundamentales de la religión hindú. Esta es la tercera religión más grande del mundo. Sus seguidores, denominados hinduistas, suman 1.150 millones, o sea, poco más o menos del 20% de la población mundial. Son un montón. Hay, entre otros, dos libros importantísimos de esta religión que quiero mencionar. Primero, los Vedas. Veda significa conocimiento. Estas son las escrituras sagradas más antiguas del hinduismo. Los Vedas están considerados los textos religiosos más antiguos también de todo el mundo, y en total son 4: el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atharva Veda. También tenemos al Bhagavad Gita, que significa literalmente Canto del Señor. Este otro libro sagrado del hinduismo es, digamos, una de las obras más importantes de la literatura religiosa universal. Redactado en el siglo II a.C., forma parte de la epopeya hindú Mahabharata. La primera traducción a Occidente fue de 1784. Les cuento que yo leí este libro cuando estaba en la universidad y aprendí mucho del Sankara o rueda de la vida, que son las reencarnaciones frecuentes que pasamos en esta vida hasta conseguir la perfección y elevarnos a lo sublime. Léanlo, se los recomiendo. En general, todos estos textos enseñan cuál es el deber en la vida de un hombre, su responsabilidad en sus acciones, esto es su dharma y su karma, que tienen consecuencia en las reencarnaciones futuras. Ahora hablemos un poco del budismo, que es otra de las grandes religiones del mundo, con 230 millones de seguidores. En palabras del Buda, es un libro que enseña los Nikayas o principales enseñanzas de su fundador Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Estas enseñanzas han sido dadas por sus propias palabras, según ellos. Fueron inicialmente recogidas en el Canon Pali hace ya más de 2000 años. Pasemos ahora al Corán. Este es el texto más sagrado de los musulmanes. Cabe indicar que el islamismo es la segunda religión más grande del mundo, con alrededor de 1.900 millones de personas, o el 25% de la humanidad. De acuerdo a la tradición musulmana, el profeta Mahoma recibió las revelaciones que forman el Corán directamente cuando ascendió a los cielos. Sin embargo, los expertos creen que data del califato de Uthman entre el 644 y 656, y que fue redactado por algún o alguno de los seguidores del profeta que para entonces ya había fallecido. Contenido: Alá, oh Dios, nos da los principios básicos que ordenan la vida de los hombres a fin de que alcancen la vida eterna. Un amigo egipcio que tuve me obsequió este libro y siempre me hacía hincapié en que este era muy sagrado para los musulmanes y que ni siquiera puedes ir al baño con él. Si lo vas a leer, tienes también que lavarte bien las manos. Por supuesto que él esperaba que me vuelva a su religión, lo que finalmente no ocurrió. Siguiendo con las grandes religiones, no podemos dejar de mencionar al judaísmo y al cristianismo, que tienen en común la creencia en la Biblia. Pero para los judíos, cuya influencia como la primera religión monoteísta es de todos conocida, sus creencias se basan sobre todo en la Torá, lo que para los cristianos sería la primera parte del Antiguo Testamento, el Pentateuco. La Torá se divide en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y significa enseñanza o ley. Los judíos le atribuyen su autoría al mismo Moisés, quien recibió las tablas de la ley de las manos del mismo Dios. Contenido: es en resumen la historia de la relación de Dios con la humanidad desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento como revelado. Los cristianos
quienes son todos juntos católicos, evangélicos y ortodoxos, alrededor de 2.437 millones, esto es la religión más grande del mundo, sí aceptan como revelados ambos testamentos. Pero es sobre todo el Nuevo Testamento el que expone para ellos la nueva alianza que hizo Dios con sus elegidos, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Y aquí se narran las enseñanzas del mismo Jesús en los 4 evangelios y luego los hechos sucedidos en las primeras décadas de la religión cristiana. El Nuevo Testamento consta de 27 libros que fueron redactados después de la resurrección de Jesús entre los años 50 y 100 y cuyos autores fueron sus apóstoles o seguidores. Bien, ahora veremos algunos de los más importantes libros filosóficos que existen. Comencemos por los chinos. El Lao Te Ching, libro del filósofo y sabio Lao Tse, es considerado como uno de los libros fundamentales del pensamiento en Asia y es la piedra angular del taoísmo, filosofía fundada por este sabio por el siglo VI a.C. Su traducción es algo así como el libro del camino y la virtud. ¿Y de qué trata? Pues nos explica de qué manera hemos de vivir para hacerlo conforme al concepto del Tao, que podríamos definir como el orden universal inmanente por el que se rige la existencia. De otro lado tenemos a las analectas de Confucio. En chino analecta se le llama Lun Yu, lo que significa discusiones sobre las palabras. Aún hoy, después de 2000 años, las analectas siguen siendo parte de los estudios de las escuelas chinas y otros lugares de Asia, ya que se considera que ningún hombre podía llegar a un buen nivel moral y de inteligencia sin conocer la obra de Confucio. El conocimiento de las analectas era imprescindible para superar los exámenes imperiales que todo funcionario de la corte tenía que realizar. Son la versión por escrito de una serie de charlas que Confucio dio a sus discípulos, así como las discusiones que mantuvieron entre ellos. Ahora llegamos a los griegos. Sabido es que los griegos fueron los primeros en hablar de filosofía y tienen muchas escuelas y representantes. Aquí solo mencionaré a 2 obras fundamentales. El Banquete, de Platón, que es sin lugar a dudas una de las obras más importantes, mejor elaboradas y conocidas, y que más influencia ha tenido en todo el pensamiento universal. Escrito entre los años 385 a 370 a.C., este diálogo platónico, apreciado tanto por su contenido filosófico como por su contenido literario, trata sobre el amor, donde los invitados, uno de ellos nada menos que Sócrates, diserta de una manera brillante. También tenemos Ética a Nicómaco. Esta es una obra escrita por Aristóteles, discípulo de Platón, en el siglo IV a.C., y que dedica a su hijo Nicómaco. Consta de 10 libros y versa sobre lo que Aristóteles denomina virtudes éticas y virtudes ya no éticas, así como acerca del modo de conseguir la felicidad. En el libro quinto, por ejemplo, nos habla acerca de la virtud de la justicia. Dando un gran salto ahora a la Edad Media, hallamos la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino, escrita entre 1265 y 1274 durante los últimos años de su vida. La Summa Teológica fue escrita en latín, que era la lengua más respetada en aquellos tiempos. Es la obra más famosa de la teología universal y de enorme influencia en la filosofía occidental. Su contenido es como un manual de teología para polemizar contra los herejes y enemigos de la Iglesia Católica, usando la escolástica, para lo que se apoya en la obra de 2 grandes, Aristóteles y San Agustín. No quería dejar de mencionar otra obra capital del pensamiento político medieval, Exposición de la República de Platón de Averroes. Este libro es para este filósofo y autor árabe una inspiración en el famoso diálogo de Platón. En este tratado se enfrenta con la realidad social del mundo islámico en el que vivía, haciendo una crítica del poder absoluto sin conceder legitimidad a las monarquías musulmanas, muy adelantado para su época, por cierto. Ahora tenemos una obra monumental del humanista medieval Erasmo de Róterdam, llamada El Elogio de la Locura. Erasmo hace un elogio de la demencia y la ceguera que le sirve de excusa para describir la necedad del mundo y criticar irónicamente a los pedantes de este mundo y también a lo divino, esto es contra la Iglesia. Una frase suya muy conocida y que se ha hecho popular es: en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entrando ya al mundo moderno,
quiero mencionar a dos grandes filósofos franceses, el matemático, físico y filósofo René Descartes, quien redactó el Discurso del Método, la cual es una obra que pretende dar a conocer el método para poder llegar al conocimiento verdadero y encontrar la verdad. Fue escrito en 1637. Este tratado es una de sus obras más importantes, considerada como una de las primeras obras de la filosofía moderna. Otro francés, el filósofo y ensayista ilustrado Charles-Louis de Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu, escribió en 1748 El espíritu de las leyes, donde nos habla sobre los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y su relación entre los tres, para lo cual tomó como modelo a la monarquía inglesa, la más avanzada de su tiempo. Tanto los conceptos de separación de poderes y monarquía constitucional lo considera como la mejor garantía contra el despotismo. Pasemos ahora a los filósofos alemanes. Acercándonos cada vez más a nuestra época, tenemos La crítica de la razón pura, escrita por Immanuel Kant en 1781. Esta es una de las obras más complejas y significativas de la historia de la filosofía moderna, casi tan relevante como la del Discurso del Método. El fin supremo de esta obra es que la metafísica es un campo de batalla que requiere ser ordenado. Por eso es que Kant da un nuevo estatus a la razón y al entendimiento. A él se le atribuye también esta frase: el sabio puede cambiar de opinión, pero el necio nunca. Ahora presentamos a Nietzsche y su obra Así hablaba Zaratustra. Este contiene las principales ideas de este filósofo alemán, expresadas de forma poética, compuesta por una serie de relatos y discursos y hechos de un profeta llamado Zaratustra, personaje inspirado en Zoroastro, fundador del mazdeísmo o zoroastrismo persa. El superhombre, la muerte de Dios, la voluntad de poder y el eterno retorno de lo idéntico son ideas claves en esta novela. De otro lado, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel nos legó la Fenomenología del Espíritu, obra en la que el autor nos fundamenta su sistema del idealismo absoluto. Fue publicada en 1807 y se considera una de las obras más conceptuales y difíciles de la filosofía universal. Trata problemas filosóficos como lo absoluto, el espíritu humano, el amor a la sabiduría, en lo práctico y la dialéctica amo-esclavo, entre otros muchos. Ahora mencionaremos a dos filósofos existencialistas. El primero, Jean-Paul Sartre, un filósofo francés que además de dramaturgo era novelista y periodista político. Es uno de los principales representantes del existencialismo y su libro La náusea es la novela existencialista por excelencia. Narra las desventuras de un joven que percibe el mundo como algo absurdo. Esta obra maestra describe el descenso hacia una oscuridad que se vuelve inevitable y la apatía que siente el protagonista hacia la realidad que le toca vivir. Por otro lado, Simone de Beauvoir, esposa de Sartre, también era existencialista, autora del Segundo Sexo, que es un ensayo filosófico que analiza el hecho de la condición femenina en las sociedades occidentales desde distintos puntos de vista, como el científico, el histórico, el psicológico, el sociológico y hasta ontológico y religioso. Se trata de un estudio completo donde se investiga el porqué de la situación en que se encuentra esta mitad de la humanidad, que son las mujeres. Se podría decir que es la precursora del feminismo. Ya en años más recientes se publicó La conquista de la felicidad, del filósofo agnóstico Bertrand Russell, de origen británico. Su obra, publicada por primera vez en 1930, se divide en dos partes: las causas de la infelicidad y las causas de la felicidad. En resumen, un ciudadano común y corriente, digamos un burgués, se encuentra sin ninguna situación de sufrimiento que sea extremo, pero aún así no es feliz. ¿Y por qué? Nuestro autor intenta demostrar cuáles son las causas de la infelicidad en la vida moderna. Según él, la felicidad se conquista, no es un regalo divino, y por lo mismo tenemos que realizar un gran esfuerzo para llegar a ella. Él nos dejó esta frase tan bonita: la buena vida es una vida inspirada por el amor y guiada por el conocimiento. Y no quería culminar este relato sin mencionar El mundo de Sofía, de 1991. Esta novela del escritor noruego Jostein Gaarder llegó a ser un bestseller a nivel mundial
y traducida a más de 60 idiomas. Yo leí esta obra hace un año y puede decirse que me abrió los ojos, pues es una guía muy completa sobre la historia y la filosofía. La trama comienza cuando Sofía, una jovencita de 15 años, conoce a Alberto Knox, un profesor de filosofía que le hace conocer a los principales filósofos que moldearon el pensamiento occidental. En un viaje casi mágico, Sofía puede recorrer todo el pensamiento occidental. La novela de verdad engancha, es un resumen muy bien elaborado. Se lo recomiendo 100%. Y bien amigos, así hemos llegado al final de la primera parte de esta relación. No se pierdan la segunda parte sobre los libros más influyentes del mundo en el ámbito de la ciencia y las ideologías. Si quieren verlo, solo suscríbanse y denle clic a la campanita. Y si les ha gustado este video, denle like también. Ya saben, si quieren recomendarme algún nuevo tema, comenten más abajo. Nos vemos amigos.